sabremos en un tiempo, no lo sé. Pero ese 367 a mí me sonó muy cerca a 365, pero hay dos más. Hay dos más. El día del comienzo y el día del fin, podemos decirlo. Hay dos más, hay 2 días más. No lo sé. Pero bueno, nosotros debemos ver. Dios ha permitido que esto empiece a suceder. Y acá se genera todo. Nosotros vemos también que hay otras cosas que también han producido esto y a veces es la desobediencia a la ley de Dios. Tenemos en 2 Samuel 24 la historia cuando David censa al pueblo. Y Dios le dice, mira, David, ¿qué elegí? ¿Caer en manos de los hombres? ¿Caer en manos de tus enemigos? ¿O caer en manos mías? Y David dice, Señor, yo quiero caer en manos tuyas, porque los hombres no son misericordiosos, pero tú sí. Y dice que desde ese momento comenzó una gran mortandad en el pueblo. ¿Cuál había sido el pecado de David? Había desobedecido la Torá. ¿Por qué? Porque había censado al pueblo, había censado a los que iban a ir a la guerra. Él quería saber cuánto eran su ejército. Y eso, ¿quién lo tenía que hacer? Lo tenían que hacer los sacerdotes y tenían que pagar medio shekel cada uno de ellos, que lo vimos en la parashá pasada. Ese fue el pecado de David, no obedecer la Torá. No obedecer la Torá, y comenzó una gran mortandad. Hasta que él, pasando por la era de Ornán Jebuseo, vio a un ángel con la espada en la mano, clamó a Dios y el ángel se detuvo. Entonces él dijo, Dios me oyó en ese lugar, yo voy a comprar esa era y ahí voy a edificar el templo para Dios. Porque en ese lugar fui oído. Pero comenzó la mortandad. Hay otros casos también donde en el pueblo de Israel se genera la mortandad. Y la tenemos en Números 16:41. Y lo vamos a leer porque acá también hay un problema de murmuración. Hay un problema de murmuración. ¿Qué quiere decir esto? Hay otro tema también cuando los hijos de Israel pecan con las mujeres madianitas, provocados y enseñados por Balán para ponerle tropiezo al pueblo de Israel. Fíjense esto, ponerle tropiezo al pueblo de Israel. Es aquí que Fines, mata a un príncipe y a una mujer madianita, y ahí la mortandad cesa. Y ahí había un pecado sexual, podemos decirlo. Y hoy el mundo está lleno de pecado sexual, y eso también trae mortandad. En definitiva, es el no amor al prójimo, desde no matar, desde no mentir, desde no decir falso testimonio mintiendo, desde no robar, fíjense en cómo se roba, desde, no cometer adulterio, y todo ese tipo de cosas es lo que hoy en día es moneda corriente, y comienza allí, en el hablar mal, que quizás sería, o el codiciar, el envidiar, el codiciar lo que otro tiene. Ese es el pecado. En definitiva, acá cualquiera de estos pecados está resumiendo desde el pecado quinto hasta el 10º. Y eso se resume, y nosotros lo debemos cumplir por el amor al prójimo. Es la parte del amor al prójimo. Ni que pensar el amor a Dios, ni que pensar el amor a Dios. Bueno, pero sí vamos a ir ahora a Números 16:41. Esto se lo voy a leer. Acá había ocurrido la rebelión de Coré. Se habían presentado todos con los inciensos, y los que no trajeron el incienso bueno fueron quemados. Pero no obstante, el pueblo, habiendo visto todo eso, porque la rebelión de Coré se presentó dentro de la tribu de Leví, no dentro de todo el pueblo. Pero una vez que sucedió esto, donde todos los sacerdotes de la tribu de Leví que se levantaron en contra de Moisés y Aarón fueron quemados, entonces el pueblo, después que sucedió eso, al otro día, al día siguiente, el pueblo murmuró, y esta vez ya no era la tribu de Leví, sino todo el pueblo de Israel murmuró contra Aarón y Moisés. Y lo vemos así, eso es lo que está diciendo. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Adonai. Y aconteció, fíjense, como los vieron que murieron estos levitas que se habían levantado en contra de Moisés y Aarón, el pueblo dice:
murmuraron contra ellos: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Dios. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Dios. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Dios habló a Moisés diciendo: apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ello, porque el furor ha salido de la presencia de Dios y la mortandad ha comenzado. Seguimos acá. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Acá vemos otra vez el pecado, esta murmuración contra Moisés y Aarón no era directamente contra Moisés y Aarón, sino era directamente contra Dios. Dios había elegido un designio. Hoy en día Dios pone su orden, y Dios ha puesto un orden, y ese orden lo tenemos en 1 Corintios capítulo 11, donde dice: Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, y el hombre cabeza de la mujer. Y aquí es donde empezamos con el problema. ¿Por qué? Porque el hombre, si bien es cabeza de la mujer, tiene que ser cabeza por amor. Entendámoslo ahí. No es que el hombre se va a enseñorear tanto sobre la mujer y todo lo demás. Pero hoy en día hay mujeres que no lo entienden, y principalmente esa gran cuestión que es el feminismo. Se va en contra del designio de Dios. Y esto es murmurar. Cuando se murmura en contra del hombre, se está murmurando también en contra de Dios. Porque Dios ha puesto este orden. Dios es el que puso ese orden. No es un invento humano. Dios ha puesto ese orden, y ese orden nosotros debemos respetarlo. Ahora, en cuanto a nuestra condición de seres humanos, somos exactamente iguales, los hombres o las mujeres. Así de simple. Así como acá yo creo que tendría que haber agregado también que la mujer es cabeza del hogar. Eso quizás se tendría que haber puesto, y eso es lo que entendamos. O sea, cada uno tiene una cabeza, y cada uno, todos a alguien debemos someternos. También la palabra de Dios dice: someteos a las autoridades, sométanse a los ancianos o a los pastores de la iglesia. Lo dice bien clarito. Hoy en día no, la mayoría de los creyentes son rebeldes. La mayoría de los creyentes son ovejas que se pastorean a sí mismas. Y eso lo vemos en todas las iglesias. Hay gente que va corriendo de iglesia en iglesia, de un lugar a otro, no tiene una iglesia fija. ¿Por qué no tiene una iglesia fija? Ahora, hay tanto también engañadores que no saben quién es el bueno y quién es el malo. Pero hay que preguntárselo a Dios, y Dios a su debido tiempo mostrará quién es quién, quién es quién, qué es lo que usted tiene que ver, que tenga buen testimonio, que tenga una vida para Dios, y que hable la palabra de Dios, no que hable otra cosa. Que siempre habla la palabra de Dios, lea la Biblia, explique la Biblia, y la viva a la Biblia, y obedezca los mandamientos de Dios. Ese es un ejemplo a seguir. Ese es un líder religioso, podemos decir. Ese es un líder como Dios manda. Ese es el líder que Dios quiere. Bueno, sigamos acá. Esto tenemos ahora, y acá ya empezamos a construir algunas cosas que las vamos a decir al último. No quiero demorarme mucho, pero todavía nos queda un poquito más. Vimos el tiempo en que vivimos, vimos también por qué están sucediendo estas cosas. El hombre está yendo contra Dios. El hombre directamente está yendo contra la autoridad de Dios. Es más, el otro día veía por internet un grupo de estas chicas del pañuelo verde rompiendo Biblias y haciendo cosas muy feas. Que quemarla era una de las cosas más lindas que hacían, quemar las hojitas. ¿Qué quiere decir eso? Están rebelándose contra Dios. ¿Ahora Dios se va a quedar quieto? No, porque Dios existe, Dios es real.
Pero esto no va ligado a eso, es para que el hombre y la mujer tomen conciencia. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Empezamos con una solución a esto, una solución a esta pandemia, podemos decirla, que a veces causa miedo. Bueno, Éxodo 12, verso 13, dice así, Éxodo 12, verso 13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiela la tierra de Egipto, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo la celebraréis. Verso 22, Éxodo 12, verso 22. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y las dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Adonai pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Adonai aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y último, Éxodo 12, 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Adonai había mandado a Moisés y a Aarón. La obediencia en esto es muy importante. A nosotros nos están diciendo quédese en su casa, no salga. Cuando ya lo dicen tantos, usted no piense que es la voz de las autoridades. Dios le ha dado la espada a las autoridades, pero también Dios muchas veces ya habla a través de la voz de las autoridades. Cuando la voz de las autoridades condice con lo que dice la palabra de Dios, debemos pensar que Dios es el que está hablando. Y Dios nos está diciendo, quédese en su casa, no salga de ese lugar. Ahora nos dice otra cosa, tomad un lebrillo, matad un cordero, poned la sangre. Yo les voy a decir una cosa. Fíjense ustedes, son los dos postes de la casa y el dintel de la puerta. Los dos postes de la casa. ¿Cuáles son los dos postes de la casa? Los dos postes de la casa es papá y mamá. O a veces si hay un papá solo porque mamá no está, o porque falleció, o hay una mamá sola porque papá no está, porque se fue o falleció. Ella representa los dos postes. Esos son los dos postes. Y el travesaño son el hijo o los hijos. La sangre del cordero debe estar sobre quién, sobre todos. Y este es un llamado. Este es un llamado porque Dios hoy ha juntado a la familia. ¿Para qué? Para aquellos miembros de la familia que no creen en Yeshua Mashiach se arrepientan y limpien su pecado y su maldad con la sangre del cordero. De aquel del cordero de Dios, no el cordero pascual, el cordero de Dios. De esa forma, la casa tiene la sangre del Mesías. Cuando todos sus miembros, los pecados de los que viven dentro de la casa, las faltas de los que viven dentro de la casa, han sido limpiadas con la sangre preciosa de Yeshua Mashiach. Cuando ese creyente que si hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre del Señor Jesucristo, de Yeshua Mashiach, nos limpia de todo pecado. Es momento para que nosotros hagamos teshuvá, tengamos arrepentimiento. Teshuvá quiere decir arrepentimiento. Hagamos arrepentimiento, nos arrepintamos de haber hablado mal, de haber sido soberbios, de un montón de cosas, de todo aquello en lo que nosotros le fallamos a Dios y limpiar. Fíjense ustedes, Dios hace una cosa muy común en el pueblo de Israel, es muy común el ritual del lavado de manos. En la época de la peste negra que azotó a Europa en el siglo XVI, fíjense ustedes que la mayoría de los judíos no se enfermaron. Y a ellos le echaron la culpa porque no se habían enfermado. ¿Y saben por qué no se enfermaban? Porque ellos tenían el ritual del lavado de manos, obedeciendo la Torá. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo acusaron? Porque sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Es el ritual del lavado de manos. Y hoy en día Dios nos lleva a hacer ese ritual cada rato.
Entramos, salimos, hay que lavarse las manos, y hay que lavarse las manos 20 segundos. Algunos cantan el feliz cumpleaños, pero ya se está transformando en una especie de ritual. No nos olvidemos que la noche que Yeshua fue entregado, dice que se ató una toalla en sus lomos y agarró un lebrillo con agua y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Y Pedro dijo: Señor, no me laves los pies, no soy digno de que vos me laves los pies a mí. Y le dice el Señor Jesús: Pedro, mirá, si yo no te lavo los pies, no tendrás partes en mi reino. Entonces dice Pedro: entonces lavame entero, Señor. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Y eso que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Es algo que tenemos que hacer cada rato. ¿Qué cada rato? Limpiarnos de toda maldad. Que toda maldad salga de nuestra vida. Él quiere que estemos limpios. ¿Por qué tenemos que estar limpios? Porque su venida se acerca y ahora vamos a llegar a eso. Esto nos lleva a algo, a un capítulo de Isaías, capítulo 26, el capítulo 26 de Isaías. Y esto yo lo voy a leer primero y después les voy a dar un comentario en el Talmud que hizo un sabio hace 1400 años atrás acerca de este versículo y que muy bien definió los días de hoy. Y nosotros acá vamos a entender también muchas otras cosas. Lo leemos. Vamos a comenzar con el verso 3, no lo vamos a leer todo, vamos a leer algunos pasajes nomás que a mí me parecieron importantes recalcarlos, porque si no, tendríamos que haber hablado de esto solo nada más. Pero bueno, dice así la palabra de Dios. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Adonai perpetuamente, porque en Adonai el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugares sublimes, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Con mi alma te he deseado en la noche. Verso 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y... verso 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Dios. Adonai, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Fíjense en esta parte, se la estoy recalcando. A los que envidian a tu pueblo. Aumentaste el pueblo, oh Adonai, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Adonai, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Anda, verso 20 ahora. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti sus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Adonai sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá jamás a sus muertos. Yo dije que esto es por el pecado contra Dios. El faltarle al prójimo es también faltarle a Dios. ¿Por qué el faltarle al prójimo es faltarle a Dios? Es muy simple. Yo les digo por qué. Porque dice que ahí en Génesis, cuando Noé sale del arca, dice: no matarás, porque el hombre es imagen de Dios. Cada hombre, cada ser humano es imagen de Dios. Por eso cuando alguien habla mal de alguien, está hablando mal de Dios. Porque es imagen de Dios. Por eso cuando alguien mata a una persona, está matando
digamos, está matando a Dios porque está pecando contra Dios, digamos, porque es imagen de Dios. Y yo siempre he dicho una cosa. Una persona, cualquier persona del mundo, creyente o no, es imagen de Dios. Pero el creyente, aparte de ser imagen de Dios, también es imagen de Cristo. También es imagen del Mesías. El creyente es imagen del Mesías. O sea que cuando usted habla mal de un creyente, comete doble pecado. Habla mal contra Dios y habla mal contra el Mesías. Ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta. Bueno, hace 14 siglos atrás, hubo un sabio que escribió un comentario acerca de este pasaje. Y fíjense lo que dice. Dice, todo esto ocurrirá antes de la venida del Mesías. Se va a desatar el mal. Y el mal se va a desatar en la tierra de Shin. ¿Saben cuál es la tierra de Shin? De la tierra de Shin de Askenaz. Shin es uno de los hijos de Askenaz. Y, ¿cómo se llama? Shin es China. ¿Dónde comenzó? En China. Fíjense ustedes. Y después dice otra cosa. Leímos acá. Dice, verso 11. Adonai, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin. Y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a sus enemigos fuego los consumirá. ¿Cuál es el segundo país que ha sido bastante afectado por esto? Ustedes saben, Irán. ¿Qué es lo que quería hacer Irán? Sacar a Israel del mapa. Sacar a Israel del mapa. Este sabio lo que escribió dice, eso va a pasar antes de la venida del Mesías. Antes de la venida del Mesías. O sea que nosotros estamos ahora antes de la venida del Mesías. A Yeshua Mashiach le preguntaron, Señor, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Entonces les dijo, habrá pestes y hambre y guerra y rumores de guerra. No solamente porque lo dice el sabio, porque el sabio se podría haber equivocado, pero acá lo está diciendo Yeshua Mashiach. Ahora el sabio lo dice refiriéndose a este pasaje. Fíjense ustedes más, otra cosa más. A aquellos que envidian a tu pueblo Israel. Después, ¿dónde se desató? En Italia, en Francia y en España. Y en muchos otros lugares más. Pero ustedes saben qué es lo que ha estado pasando en Europa últimamente. ¿Nunca oyeron del boicot que le hacen a los productos de Israel? En Europa están haciendo eso, porque están con la causa palestina, entonces no le quieren comprar nada a Israel y le hacen boicot. Y durante mucho tiempo le han hecho boicot. Ahora usted dice, ¿tienen necesidad los europeos de hacerle boicot a Israel? No. Entonces, ¿por qué le hacen boicot? ¿Ustedes se creen que ellos están tan comprometidos con la causa palestina? Porque si realmente Europa estuviese comprometido con la causa palestina, los palestinos no estarían como viven. No vivirían como viven tan mal. Si estuviesen comprometidos y estuviesen queriendo, aportando la causa palestina. No vivirían así. Entonces, ¿por qué lo hacen? Son los que envidian al pueblo de Israel.